voy a predicar en una palabra tremenda, a mí me ministró mucho y todo esto que estoy viendo me ministra porque cuando uno piensa que todo está dado por muerto o dado por terminado o dado por vencido, porque nosotros somos muy fáciles para darnos por vencidos, Dios hace algo. Y quiero que me acompañes, por favor, al libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Isaías 11, versículo 1 dice así. Y si me colocan la imagen después que leamos el texto, porfa. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Lo voy a leer de nuevo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esta es una palabra profética que da el profeta Isaías. Como lo dije en esta mañana, lo digo ahorita, el Señor me tiene en el libro de Isaías, apreciando el carácter de Cristo, apreciando lo que el Señor, lo que el profeta habló del Señor Jesús. Y esta profecía se la está dando Isaías a uno de los reyes que trató de hacer la voluntad de Dios y obedecer a Dios en el reino del sur de Israel, en el reino de Judá. Pero el reino de Judá venía en caos. Ya el reino del norte estaba en caos total. ¿Por qué? Porque habían entrado en la adoración a otros dioses, habían entrado en la depravación, habían entrado en desolación, ya habían sido cautivos, ya no había, el pueblo de Dios se distorsionó, cayó en caos, era un desorden. Y el pueblo que quedaba, o la nación, o los hermanos, bueno, los israelitas que quedaban con las costumbres y la cultura de adorar a Dios como debe ser, eran pocos y estaban en el reino del sur. Y Isaías está profetizando justamente a este rey. Pero esta nación venía con temor. ¿Temor por qué? Porque ya había pasado algo en el reino del norte y ellos estaban atemorizados de lo que podía venir a su nación. ¿Qué podía venir a su nación? Cautividad. ¿Qué podía venir a su nación? Pobreza, llevarse a los jóvenes, llevarse a los niños, muerte, porque tenía que haber una guerra, juro, tenía que haber una guerra, muerte, desolación, depravación, adulterio, fornicaciones, adoración a dioses y todo esto. Y el pueblo estaba preocupado y asustado. Así como cuando usted todos los lunes ve el precio del dólar, que usted queda preocupado y asustado. Pero gloria a Dios, porque Dios es Dios. Pero como tenemos emociones, pues no dejamos de emocionarnos por las situaciones que están viviendo. Y así estaba este pueblo, estaba en caos, estaba casi muerto, estaba en desolación, estaba en miseria, y venía más calamidad para ellos, venía más cautiverio para ellos, y venía desolación para esa tierra. Se estaba desintegrando esa tierra y ellos estaban asustados. Entonces Isaías se levanta como profeta mesiánico, como ya se lo hemos dicho varias veces a la iglesia, el único profeta que profetizó el nacimiento del Salvador, el ministerio del Salvador y la muerte del Salvador. Y se levanta Isaías a profetizarle a un pueblo que estaba asustado y estaba en decadencia. Y cuando se levanta a hablarle, el rey está atento, pero quiero por favor que vayamos unos capítulos atrás. Porque en el capítulo, ahí mismo en Isaías, en el capítulo, su Biblia debe tener como subtítulo, capítulo 7, el mensaje de Isaías. Acaz busca a Dios y está orando y está clamando por una respuesta, porque era el rey y necesitaba tomar la decisión, la mejor decisión para lo que venía. E Isaías comienza a profetizar, y una de las primeras, o una de las profecías que le da Isaías a Acaz, al pueblo, está en el versículo 14 del capítulo 7. Y dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces se levanta Isaías y le habla al rey y le dice: mira, viene un niño, van a ser un niño con nosotros. Y esa palabra profética debió haberle dado paz al corazón de Isaías, de Acaz.
debió haberle dado paz en toda su preocupación como rey, en todas las decisiones que tenía que tomar, en todo lo que tenía que hacer, nada más escuchar que Dios iba a estar con él. Imagínense que usted esté en apuro, en aprieto, se levante un hombre de Dios y te diga, tranquilo, Dios está contigo. ¿Usted se siente cómo? ¿Cómo dicen aquí en Venezuela? Relajado. Ese es ahora los chamos que dicen relajado. ¿Cómo decimos nosotros los más? Guapo y apoyado. De son mi team. Guapo y apoyado. Porque si alguien te dice, si tú estás preocupado, si tú estás en una circunstancia difícil y te dice, mira, estate quieto, que a ti te va a visitar Dios y Dios está contigo. Y cuando Dios está con nosotros, pues nada nos debe preocupar. Sin embargo, la nación estaba preocupada. Pero también Isaías profetizó en el capítulo 9, versículo 6, algo poderoso también. 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo quiero que usted lo repita conmigo, por favor. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. E Isaías vuelve y da una palabra profética y le comienza a hablar del carácter de Emanuel. Emanuel es Dios con nosotros, pero el carácter de Emanuel es que es consejero, es que es príncipe de paz, es que es admirable, es que es Dios fuerte, es que es Padre y está acá escuchando la palabra profética. Y cuando caemos en el capítulo 11, le está diciendo, esté quieto, esté tranquilo, porque de la vara de Isaí, pónmelo, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Cuando la gente escuchaba a Isaí, cuando los israelitas escuchaban el nombre de Isaí, se activaba el rey David. Porque Isaí era el papá, o fue el papá de David. Entonces, para ellos, su cultura, su tradición, Isaí, el rey David, reinado glorioso. Pero ya yo no estaba viendo un reinado glorioso. Ya yo estaba viendo un reinado caótico. Un reinado acabado. Un reinado casi muerto. ¿Por qué casi muerto? Porque David reinó bien. Fue súper famoso, hijo de Dios, escogido por Dios, reinó con justicia, un corazón conforme al Señor. Luego comienza a reinar Salomón y comienza Salomón con sus riquezas. Dice los primeros capítulos del libro de Reyes, que dice que los sabios y las reinas venían a pedirle consejo a Salomón. ¿Y sabe cómo le pagaban a Salomón? Con oro. ¿Cuántos sabios hay aquí? Ay, nada más lo que dijeron a mí, van a recibir oro. Cada vez que Salomón daba un consejo, venían con ofrendas de oro. Y dice la palabra que el reino de Salomón era un reino glorioso y rico, muy rico, riquísimo, en oro, en plata, en diamantes, en piedras preciosas. Dice la palabra que los escudos de los soldados, imagínense, los escudos de los soldados eran de oro macizo. Las paredes del templo todas las construyó, porque David no pudo construir el templo, lo construyó Salomón. Las paredes del templo las construyó con oro, forradas en oro, todo en oro. Un reino glorioso, increíble, majestuoso. Pero acá, con el reino dividido y la nación ya no estaban viendo la gloria, ya estaban viendo se estaban preparando, así como nosotros nos estábamos preparando para despedirnos. Se estaban preparando porque el reino de Israel había acabado, porque no se iban a cumplir las promesas. Yo no sé cuántas promesas Dios te ha dado a ti y tú las has desechado. Y tú has dicho, listo, aquí está, aquí murió, aquí fue, no se pudo. Y como no se pudo, entonces me voy por el plan B, porque nosotros somos especialistas en plan A, en plan B, en el C, en el D, y tenemos miles de opciones aquí.
hasta la Z, dice mi hermana. Pero en Dios hay una promesa y un plan. Yo siempre digo esto y se lo repito, siempre y cuando aconsejo lo digo. El plan no ha terminado. El plan no ha cambiado. El plan no ha terminado. No deseche la palabra profética que Dios te dio. Yo no sé qué palabra Dios te ha dado. Y tampoco sé cuándo te la dio. Pero lo que yo sí sé por la palabra es que Dios puede de lo muerto, de lo que no sirve, de lo inútil, de lo que ya parece acabado, sacar un retoño. Por favor, ahora sí colócame la imagen nuevamente. Puede salir un vástago. En hebreo, neser. Una hojita verde. Donde usted dice, esta mata se murió. ¿Cuántos han botado matas que ya están muertas? Uno dice, esta mata se murió. Hay que echarle agua. Y uno agarra, bota la mata y agarra la tierra y también la tierra dice, la tierra también está como mala. Porque nosotros somos así. Nosotros nos damos por vencidos pronto. Pero el Señor dice, hay un brote. Yo quiero que usted reciba esta palabra en su espíritu, en el nombre de Jesús. Hay un brote, aunque parezca que todo está terminado, aunque parezca que todo murió, hay un brote que solamente lo puede alimentar el Espíritu Santo, la presencia de Dios. No deseches la promesa. No deseches la promesa. Yo sé que es difícil en estos tiempos desechar la promesa. No desecharla. Es difícil. Todo apunta a que te canses. Todo apunta a que te desenfoques. La enfermedad, las finanzas, la gente, la calle. Yo no sé qué está pasando en la calle, que cada vez hay más gente. No sé si usted lo ha percibido. Hay más tráfico, hay más gente. Bueno, hay gente que nos está visitando, no estoy hablando de esta gente. Hoy tenemos una familia que está de visita, que vive afuera, pero hoy nos está visitando. Bienvenidos. Pero no me refiero a eso. Me refiero que, yo no sé, cada vez más cola, cada vez más accidentes, cada vez la cosa es más difícil, cada vez es una cosa complicada. Y todo eso que nos distrae nos puede llevar a decir, yo dejo todo hasta aquí. Mire, es fácil, ¿oyó? Es fácil decir, ay, ya, hasta aquí. Y bueno, no sé, ahí veo, ¿sabes? ¿Te ha dicho eso? Ahí veo, un paso a la vez, Dios sabrá. Y tenemos tanto eslogan para abortar la promesa. Ahí vemos cómo vamos enderezando la situación en el camino. No, quizás no es para ahora. El Señor o Dios le habló y dijo, va a venir un príncipe. Y el principado en su hombro está. Su nombre es admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, viene. Pero es que no lo veo. De la vara de Isaí brotará un retoño, un vástago. Pero no cualquier. Yo me imagino acá escuchando la profecía y dice, pero ¿cómo va a ser esto? Porque nosotros nos preguntamos, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo Dios va, cómo va a terminar Venezuela? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Cómo vamos a terminar? ¿Cómo va a terminar la iglesia venezolana? ¿Cómo van a terminar los santos del Señor? ¿Cómo vamos a terminar? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero en el mismo capítulo 11 de Isaías, sigue diciendo la palabra, vamos al versículo 2. El versículo 2 dice, está hablando de un personaje, ¿verdad? En el versículo 1, y sigue diciendo Isaías, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esta es una palabra profética fuerte, porque es una palabra profética dual. Está hablando de la esperanza del brote, de la descendencia de David,
Está hablando de que Jesucristo, el Mesías, es la esperanza de nuestra vida, es la esperanza de la nación de Israel, es la esperanza de Venezuela, es la esperanza de tu casa, es la esperanza de tu matrimonio, es la esperanza de tus hijos. Pero acá estaba escuchando. ¿Cómo? Dice, no es un hombre cualquiera, no es un rey como tú. Yo creo que si yo hubiese escrito esta parte, le digo, acá no es como tú eres defectuoso. No es como tú, es un rey que va a reinar, dirigido por el Espíritu de Jehová. Y me gusta porque cuando Isaías está dando la palabra, dice, el Espíritu de Jehová reposará sobre él. Y usted sabe que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no reposaba en una sola persona. ¿Qué pasaba con el Espíritu Santo? Lo vimos en el libro de los jueces, lo vemos en el libro de los reyes, en los sacerdotes. El Espíritu Santo se manifestaba en algunas personas para un propósito específico. Pero cuando Isaías está dando la palabra, está diciendo, el Espíritu de Jehová reposará sobre ese hombre. Y reposar es quedarse. Reposar es acostarse, quedarse, dormir y estar en reposo. Y acá está diciendo, ¿cómo va a reposar si en nadie había pasado? Por eso es que es diferente el Mesías, por eso es que tenemos esperanza, por eso es que Israel comenzó a tener esperanza, porque el Espíritu de Jehová comenzó a reposar. Bueno, esta es una palabra profética y vamos a ver el cumplimiento dentro de un ratico. Pero comienza, déjamelo por favor en el 2, comienza el profeta a decirle, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y comienza a describir cómo se manifiesta este Espíritu, o el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Jehová. Usted lee en la Biblia 7 espíritus, pero no es que eran 7 espíritus. Hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Pero aquí se ve la manifestación en 7 formas, o 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces Isaías comienza a decirle, Emmanuel, Dios con nosotros, el admirable, el consejero, el príncipe de paz, el Dios fuerte, va a tener o va a manifestar un espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, un espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y todo esto se estaba profetizando de cómo se iba a manifestar el Espíritu Santo en Jesús, pero también en nosotros, también en ti. Dije que también en ti. Jesús estaba profetizado de forma plena, pero aquí vemos cómo nosotros podemos ser sabios. No, es que yo soy así y yo me lanzo y no, usted puede ser sabio. Usted puede ser un buen consejero. Usted puede tener inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual no es para unos. La revelación no es para unos. La sabiduría no es para unos. ¿Sí? Es para todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios. De los que están aquí, ¿quiénes tienen el Espíritu Santo de Dios? ¿Quiénes están convencidos que tienen el Espíritu Santo de Dios? A ver, levante su mano si usted está convencido que el Espíritu Santo reposa en usted. Porque desde que reposó en Jesús y cuando Jesús muere y resucita, Él dice que el Espíritu Santo quedará en nosotros. Reposó en Jesús y ahora reposa en nosotros. Ahora está en nosotros. Y quiero hablarle un panorama de estas manifestaciones, pero me voy a enfocar solamente en una. Espíritu, lo dejamos allí, correcto. Espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría o esta manifestación es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Habilidad de tomar decisiones justas y correctas en todo momento. Sabiduría, ver las cosas desde la perspectiva de Dios para tomar las decisiones correctas. ¿Sí? Jesús supo cómo tomar decisiones, supo cuándo exhortar, cuándo callar, cómo responder en todas las trampas que le colocaban los fariseos. Él tuvo sabiduría, espíritu de sabiduría. Después dice espíritu
de inteligencia, aunque pareciese lo mismo ser sabio e inteligente, tiene su diferencia. Y aquí se la voy a explicar. Espíritu de inteligencia, capacidad de comprender y discernir la verdad, captar el significado de las escrituras y discernir el corazón de los hombres. Sabiduría, inteligencia. Sabiduría, perspectiva de Dios para tomar decisiones correctas y justas. Inteligencia es la aplicación de lo que ya sé, ¿sí? Es la aplicación, es la capacidad de entender o de discernir la palabra y de discernir lo que la persona pueda estar sintiendo, lo que hay en el corazón. Yo no sé si usted de repente ha tenido la oportunidad de decir, oye, yo veo a esa persona y yo sé lo que está sintiendo. Sí, es raro. Es raro, pero es real. Y ese es el espíritu que estaba reposando, o la palabra profética que se está dando aquí, que reposaría sobre Jesús. Sabiduría, inteligencia, consejo. Capacidad de planificar y tomar decisiones estratégicas y de guiar a otros con una dirección clara. Es aquel que tiene una visión clara del futuro. Y no solamente que tiene la visión clara del futuro, sino que sabe cómo llegar y llevar a otros a esa visión. Esa es una palabra de consejo, ese es el espíritu de consejo. Está rudo, ¿verdad? Pero podemos. No se frustre que no he terminado. Podemos. Tenemos el Espíritu de Dios. Podemos tener una palabra de consejo. Podemos tener una visión clara a dónde vamos. Yo sé que es difícil tener una visión clara a dónde vamos. Y yo creo que la crisis más fuerte del cristiano, o las crisis más fuertes del cristiano son: ¿para qué nací y para dónde voy? A nivel de propósito. ¿Qué soy yo en el cuerpo de Cristo? ¿Y para dónde voy siendo cuerpo de Cristo? Creo que es una de las crisis más fuertes. Pero el Espíritu Santo te va a dar la inteligencia y la sabiduría para que comprendas la visión que Dios te dio, para dónde vas, y no solamente para dónde vas tú, a dónde vas a llevar a otros. Porque ese es el espíritu de consejo que estaba profetizado para Jesucristo. Espíritu de poder. Espíritu de poder no es un espíritu para gobernar y subyugar a la gente y decirle, así es que se hacen las cosas. Yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, yo tengo la corona, yo soy la que mando. No. Espíritu de poder es para servir. Poder para servir. Y fuerza por el Espíritu Santo para milagros, sanidades, liberación, vencer la muerte y resucitar. Todo esto, mire, todo esto se lo estaba diciendo el profeta a Acaz. Y acá yo creo que estaba, nosotros lo entendemos porque ya leemos la Biblia, ya tenemos el Nuevo Testamento. Pero él era un profeta que se estaba levantando a dar una buena noticia. Porque es una buena noticia que te digan, hay un poder sobrenatural sobre ti, que vas a vencer la muerte, que vas a vencer la enfermedad, que vas a poder liberar, que los demonios van a tener que huir cuando te vean, que cuando tú des una palabra los demonios se van a tener que someter. Ese poder es el que habla el espíritu de poder. No es un espíritu para subyugar, es un espíritu para liberar. Es un espíritu para sanar, es un espíritu para traer esperanza, porque usted sabe que es tremendo cuando la gente está atada y se cree que está como ese tronco seco, que no va a pasar nada, que está como muerto. Porque la cautividad, el pecado trae cautividad y el final es la muerte. Pero el poder de Jesucristo, el poder de su Espíritu Santo hace que lo muerto se levante. Dije que hace que lo muerto se levante. Nosotros no profetizamos una iglesia donde cesaron los milagros, donde cesó el poder de Dios. Nosotros creemos en el poder de Dios. Nosotros creemos en los milagros. Yo creo en los milagros. Yo creo que podemos todavía hoy, 2025, 2, 3 de agosto, colocar la mano a un enfermo y decirle, sano en el nombre de Jesucristo. Y creer que se sana.
Yo creo que si yo veo a alguien en cautividad, yo puedo decir en el nombre de Jesús, los demonios que te están atando, ahora en el nombre de Jesús sale. Yo creo que eso pasa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no ha cambiado. El Espíritu Santo es el mismo que fue profetizado por Isaías, es el mismo que tengo yo. No porque lo merezcamos, por gracia. Pero yo creo, no estoy hablando de vida abundante, estoy hablando de la iglesia en general, porque uno ve los videos de YouTube de otras congregaciones y las palabras. Yo creo que la iglesia ha menguado en utilizar el poder de Dios. Yo creo que la iglesia se ha dejado sucumbir por el afán de este mundo, por el COVID, por las secuelas del COVID y las secuelas y sus secuelas del COVID. Y dice, bueno, nada, las vacunas, sí, ¿no? Porque ahora las vacunas también tienen su repercusión. Entonces, creo que la iglesia está siendo engañada en ser tan lógicos, tan razonables. Entonces decimos 2 más 2 es 4 y esto tiene que pasar. Pero resulta que el poder del Espíritu Santo dice 2 más 2 es 4, pero sin embargo la última palabra de sanidad la tengo yo porque tengo el poder del Espíritu Santo. De sanidad, de liberación. El poder del Espíritu Santo es tan tremendo. Dice el libro de Efesios que ese poder es el mismo que resucitó a Jesucristo de los muertos. Y ese poder está. ¿Por qué usted cree que va a resucitar? Por el poder del Espíritu Santo. Y eso lo concebimos con una verdad y lo tenemos con una verdad. Vamos a resucitar por el poder, ese es el poder, de dar vida a lo que está muerto. La resurrección es el poder. Jesucristo venció la muerte. El poder de Jesús venciendo la muerte. Espíritu de poder. Espíritu de conocimiento. El conocimiento es conocimiento de lo íntimo, o mejor dicho, conocimiento íntimo y personal de Dios. No tiene nada que ver con sabiduría, no tiene nada que ver con inteligencia, es relación, es conocer. Por eso al principio dije, cuando uno sabe que hay alguien importante que tiene influencia, tú dices, preséntamelo, conéctame. Es más, había un dicho viejo que decía, a mí no me ponga, o yo no voy a agarrar de lo que no tengo que agarrar, a mí conéctame donde está lo bueno, porque ponme donde hay. Porque nosotros sabemos en esta tierra, en este mundo, que la conexión con gente te puede dar beneficios, te puede dar favores. Pero cuando te conectas con la fuente, cuando te conectas, sí, exactamente esa palabra, pastor, pero cuando te conectas con el Espíritu Santo, con la fuente de poder, no necesitas que te conecten con el hombre, no necesitas que te conecten, hazme un favorcito y no, tú no necesitas favorcito, tú necesitas el conocimiento de Dios, relación con Dios. Mire, nosotros hemos llegado a la conclusión que hay gente que cuando está en las malas, llama amigos. Llama amigos, llama al que tiene, si está pelando, llama al que tiene plata. Y uno que dos pelando. ¿Ah? No puede estar junto a dos limpios. Generalmente, conéctame con el que tiene. Y la gente busca al amigo, clama a la familia. ¿Cómo? A la palanca, pero no claman al que tiene que clamar, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, una iglesia que manifiesta al Espíritu Santo, tiene que clamar al que da la fuente, o mejor dicho, al que da el poder, tiene que relacionarse con el que es. No busque relacionarse, no busque iglesia del Señor. Tengo que decirlo. No busque relacionarte con los enchufados. Sí, es fuerte. Pero dígame usted,
El enchufado tiene tanta plata como Dios. Tiene el poder de colocarte en una clínica que te sane como Dios. Tiene el poder de darte satisfacción un whisky, yo no sé de eso, dígame, no sé, etiqueta negra, ¿sí? A darte esa plenitud, ese gozo, esa alegría, como el que da Dios. ¿Con quién nos tenemos que relacionar nosotros? Espíritu de conocimiento, espíritu de revelación, que se me revele Dios como es, porque cuando Dios se me revela como es, así el tronco esté seco, quemado, así esté la situación como muerta, yo sé que viene un retoño porque estoy conociendo la revelación perfecta y plena de Dios. Porque sé lo que Dios está haciendo, porque sé cómo Dios actúa y espero que Dios actúe. Porque cuando Dios no se nos revela, actuamos en la carne. Yo he actuado en la carne. Yo he querido solventar situaciones en mi lógica. Oh, sí, los psicólogos harían y deshacerían. Y el hombre humano complejo, el alma, el espíritu. Relaciónate con Dios, una palabra. Una palabra. Espíritu de conocimiento. Ahorita voy a desarrollar un poquito más ese. Y espíritu de temor de Jehová, que es el que nos permite, o es la profecía con respecto a Jesucristo, de reverenciar, honrar, respetar y adorar al Dios de los cielos. ¿Qué es lo que a nosotros nos impulsa a adorar? El Espíritu Santo. ¿Qué nos impulsa a honrar a Dios? El Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso es supremamente importante que usted esté convencido que el Espíritu Santo está en ti. Que tú sepas, porque una de las patrañas de Satanás es decirte, el Espíritu Santo no está en ti. Porque te distraíste, porque pecaste, porque no, bueno, cualquier cantidad de engaños puede usar el enemigo para decirte, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Y hago un paseo después de la palabra profética dada por Isaías. Vemos el cumplimiento de esta palabra en Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 3, 16. Si quieres, no lo buscamos para ir. Tenemos la celebración de la Cena del Señor, pero quiero decirle que en ese pasaje está Jesucristo para ser bautizado. Pero quiero recordarles que está profetizada el nacimiento de Jesús. Está la palabra profética. Sigue los reinos viviendo su justicia, viviendo su situación, porque Dios es un Dios justo que permite las cosas. Dios es un Dios justo que permite las cosas porque en Él hay justicia. Hay justicia en la tierra, hay justicia en las naciones viven lo que están viviendo. Entramos en el periodo de 400 años de silencio, que termina Malaquías, Antiguo Testamento, y comienza lo que le llaman los 400 años de silencio, donde no hay manifestación del Espíritu Santo, donde no hay palabra profética para el pueblo. Esto es horrible. Esto debe haber sido bien desesperante. Donde Dios no hablaba a nadie por nadie. Donde había total silencio con respecto a las cosas de Dios. Donde la gente hacía lo que le daba la gana. Pero de repente aparece, después de esos 400 años, aparece Juan el Bautista. Y Juan el Bautista comienza con una palabra profética parecida a la de Isaías. Y comienza a decir lo que Isaías también dijo: vos que clama en el desierto, voy a preparar lugar para que entre el Rey, amén, el Mesías, el Salvador, uno mejor que yo. Y comienza Juan el Bautista con la profecía. Cuando está el Señor Jesús que se va a bautizar, quien lo bautiza es Juan el Bautista. Y lo bautiza. Pero cuando lo está bautizando, sucede algo extraordinario. Y también está relatado en el Evangelio de Lucas. Dice que el Espíritu Santo vino, se posó sobre Jesús. Y eso también tuvo que haber sido espectacular. Estamos diciendo que no había manifestación del Espíritu Santo por años. Años. Y de repente entra en escena el Salvador, el Mesías, la palabra profética hecho carne, el verbo hecho carne, y no nada más el verbo hecho carne, el Espíritu Santo posando sobre él, donde todo ojo que vio eso tuvo que haber sentido algo tremendo.
extraordinario. Y mucha gente tuvo que decir, este es porque es que había pasado mucho tiempo sin ver esto poderoso, sin ver esta situación. Y yo me lo imagino él admirable. Yo me imagino a Jesús entrar así. Ah, qué superhéroe ni qué Marvel, nada. Admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, y bautizándose. Y la gente entendió. Algunos entendieron que era el Mesías. Pero pasa el tiempo y usted sabe lo que sucede. Muere Jesús. Jesús dice, no los voy a dejar solos. Quedan los discípulos haciendo su tarea. Pero sale en el versículo, en el libro de los Hechos, capítulo 11, está Pedro. Yo voy corriendo porque quiero llegar al espíritu de revelación, al espíritu de conocimiento. Pero está Pedro y dice que Pedro entra en un éxtasis y comienza a revelársele a Pedro algo, pero Pedro no tenía espíritu de inteligencia. Ahí Pedro no tenía espíritu de inteligencia porque el Espíritu Santo le muestra un lienzo con animales impuros de todo tipo. Y entonces el Espíritu Santo le dice, mata y come, pero en él no estaba la plenitud del Espíritu Santo aún dentro de Pedro. Estaba Jesús caminando, pero todavía Pedro no tenía el Espíritu Santo dentro. Y Pedro dice, esto no puede ser, porque es que nada impuro, que los judíos, somos los judíos. Y entonces le dice, tienes que ir a casa de Cornelio, ¿sí? Tienes que ir allá. Y Pedro, bueno, voy a obedecer. Se mete a casa de Cornelio, comienza a orar. ¿Y qué pasa cuando Pedro comienza a orar y a hablar de la palabra? La gente es bautizada con el Espíritu Santo. Y Pedro se queda así, hello, gentiles, llenos de la presencia de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Ah, ellos también. Y todavía no había como que entendido completamente el plan Pedro. Lo cierto es que él dijo, yo no voy a estorbar este plan, porque así dice la Biblia, está pasando como en el principio. Y cuando uno va al principio es hecho cuando ellos estaban recibiendo el poder de Dios. ¿Sabes qué te quiero decir? Que el poder de Dios, el mismo poder de Dios estuvo en Jesús. El mismo poder de Dios estuvo en Hechos 1:8, en los discípulos. El mismo poder de Dios estuvo en esa casa donde empezaron a escuchar la palabra de Dios. El mismo poder de Dios está en ti. El mismo Espíritu Santo está en ti. Y ahorita sí me voy a leer este texto que no lo leí en la mañana. Efesios 5. No, perdón. Primera de Corintios 12. 12:13. Ese mismo Espíritu Santo está en la iglesia. Ahora yo quiero hacer diferencia de algo. Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y una cosa es la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un evento o es una sola vez. El Espíritu Santo te bautizó una sola vez. Un espíritu, un bautismo del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es una vida. Es un caminar relacionándome con Dios. Es un caminar relacionándome con Cristo. Es un caminar conociendo el Espíritu Santo. Ah, pero hay mucha iglesia o muchos hermanos que pretenden ser llenos del Espíritu Santo en un culto. Y usted no es un vaso que yo venga y le echo el vaso de agua así y llene el vaso y váyase lleno. Sí, suena, no es una herejía, no es antibíblico, sino que el evangelio muchos lo han presentado tan light y que el hombre no tiene que hacer nada. Déjame decirte, tú te tienes que santificar. Déjame decirte, tú tienes que buscar de Dios. Déjame decirte, tú tienes que leer la Biblia, tienes que esforzarte y pararte y orar, tienes que doblar rodillas, tienes que batallar y guerrear. Porque yo puedo decir ahora aquí todos, y no va a pasar, pero yo puedo decirlo para ponerle sazón a la prédica. Todos aquí ahora llenos del Espíritu Santo. Usted se va a ir vacío.
Cuando vaya por ahí por el ascensor, usted dice, oye, pero no siento nada. No siento nada. Claro, no vas a sentir nada, porque la llenura la da primero el Espíritu Santo. Pero la llenura es una vida caminando con el Espíritu Santo. El bautismo sí, aquí usted puede ser bautizado por el Espíritu Santo. Habrá alguien que nos esté visitando hoy por primera vez, que no sea cristiano, que no conozca lo que es una iglesia evangélica, nada, porque aquí en este texto dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo es para todo aquel que confiese que Jesucristo es su Salvador. Ahí está, porque eso es algo, gracia inmediata. Creíste en el Señor y el Espíritu Santo te poseyó. Pero una cosa pasa cuando el Espíritu Santo posa en ti y una cosa muy diferente sucede cuando vas caminando, relacionándote con Él y Él te va llenando. Porque el día que te bautizó, tú pensabas de una forma, reaccionabas de una forma, tomabas decisiones de una forma, no tenías conocimiento del Señor. Pero a la medida que tú caminas en relación, ya tus respuestas son diferentes, tus decisiones son diferentes, tu búsqueda es diferente. Tú eres transformado y lo que entonces aparentemente pareciera muerto, tú vas a entender que como Dios dio una palabra, lo que estaba muerto va a reverdecer en el nombre de Jesús. La vida llena del Espíritu es dejarte enamorar por el Señor y caminar obedeciéndole. Yo no sé, a veces nosotros, ay Dios mío, Dios nos ayude. Hemos dejado de hacer tantas cosas por la practicidad, como que voy a leer la Biblia, entonces me leo 3 versículos, pero lo leo pensando en que tengo que pararme rápido. Pero la leí. ¿Y qué leíste? No me acuerdo mucho. Una de las cosas de las que yo me obligo yo en los devocionales, porque uno está así, a las 4:30 de la mañana, los devocionales que hacemos, normalmente uno está así. Yo voy a hablar de mí. Y yo digo, el texto bíblico se me tiene que quedar en el corazón. Porque si estamos parándonos a las 4:30 y no se me queda nada en el corazón, ¿qué estoy haciendo? Prendo el teléfono y ven mi inicial, porque no ven mi cara. Ven mi inicial como presente, pero estoy siendo llena. Entonces, hay un trabajo. Para ser lleno, te tienes que acercar al que te llena. Si quieres ser lleno del Espíritu Santo y manifestar lo que Isaías profetizó a Jesús y que Jesús lo hizo aquí en la tierra, pero que también está en nosotros, tenemos que caminar relacionándonos con Dios. La palabra del Señor dice en Efesios 5, ahora sí, Efesios 5, 18. ¿Sí lo tenemos aquí? Ok, dice la palabra del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué? Antes de buscar lo más sabroso para sentir una plenitud, busca ser lleno del Espíritu Santo. No embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Este sed lleno es que te están mandando a hacer algo. El Espíritu Santo te bautiza. La llenura tienes que buscarla. Tienes que moverte. Hay iglesia que fue bautizada y se quedó allí, pero no está llena. Y tú lo ves cómo reaccionamos. Tú lo ves cuando viene la prueba, la forma de desesperarte. La forma de hablar en una desesperación, tú ves si estás lleno del Espíritu Santo o estás vacío. La forma de tomar las decisiones te muestra de qué estás lleno. Y por ahí hay un dicho también que dice, si uno ve de qué está lleno, por como tú te manifiestas. La oración del Señor Jesucristo por sus discípulos
muy preocupado, decía, yo ruego para que te conozcan a ti, Dios, a ti y al Padre, porque es que cuando lo conocemos se nos revela. Ese espíritu de conocimiento es la revelación de los misterios de Dios para la iglesia, porque Dios tiene sus claves, sus códigos. Oh, sí, Dios tiene sus códigos, Dios tiene sus claves. Y solo un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo puede acceder a lo que está detrás de ese misterio. Y esta mañana yo dije, es un misterio tremendo, se lo digo a los casados. Uno lo lee en la Biblia, lo ha predicado, lo conocemos, pero esto es un misterio. Dice la palabra del Señor. La Biblia lo dice que es un misterio, correcto. Y dice la palabra que el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá. ¿Y qué? ¿Y será? Eso es un misterio, pero yo lo creo. ¿Por qué lo creemos? Por revelación, porque conocemos a Dios. Pero si usted le mete la lógica a esta situación, usted dice, ¿cómo así? Porque allá está el Señor y yo estoy aquí, somos dos. Si el pastor come, yo no me lleno. Y si yo me baño, él no está bañado. Pero la palabra dice que somos una sola carne. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se te revela? Se te revela a través del conocimiento de lo íntimo de Dios. Usted sabe también que es un misterio, que después que usted conoce al Señor, como dice Primera de Corintios que leímos allí, usted se convierte en cuerpo de Cristo. Eso es un misterio. Todos los que estamos aquí somos el cuerpo de Cristo. ¿Usted lo cree? Pero esto es difícil de entender para aquel que no tiene el Espíritu Santo. Porque si usted le mete la lógica a esta situación, usted dice, bueno, yo tengo un cuerpo. Si yo soy el cuerpo, si yo soy el cuerpo de Cristo, Cristo debe ser fuerte, alto, simpaticón. Porque yo soy, no, pero resulta que María también es el cuerpo de Cristo. Entonces, en mi lógica, entonces Cristo es delgado, también hermoso. Pero si yo veo los cuerpos de cada uno, dice, ¿cómo es esto? ¿Por qué? ¿Cómo se entiende esto? Por revelación, por conocimiento de andar lleno del Espíritu Santo, porque Dios revela el misterio. Entonces yo digo, con propiedad, yo no sé cómo, no le voy a meter lógica, pero por el Espíritu Santo, todos los que estamos aquí, bien diferentes, somos el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, somos el cuerpo, y eso es un misterio. Y la palabra, usted lo lee, y con lo que tenemos tiempo en el Señor, usted lo lee y usted lo asume como una verdad. Pero el que no tiene el Espíritu Santo y el Espíritu de conocimiento de la revelación, no se puede asumir como una verdad. Cabe la duda. Por eso es que es importante caminar llenos del Espíritu Santo. Por eso es lo importante de buscar. Yo sé que Dios te va a dar la oportunidad de tener escenarios para que te conectes con Dios. En estos días en un devocional leí algo y lo estaba ministrando. Todos tenemos las mismas 24 horas. Nadie puede comprar, ni el más rico puede comprarse una horita más. Ni el más pobre se va a dejar robar una horita. Nadie se la puede quitar. Todos tenemos las mismas oportunidades de encontrarnos con Dios. Ahora, porque hay gente que es de Dios, que uno dice, me inspira. Pues yo tengo unas imágenes, hombres y mujeres de esta tierra que inspiran y dicen, ¿cómo hace esa gente? ¿Pasarán orando todo el día? Bueno, puede ser. Puede ser. Y uno dice, pero ¿cómo hacen? No sé, tienen las mismas 24 horas que yo. Ni más ni menos, tenemos las mismas oportunidades de buscarle. Organicémonos para estar llenos del Espíritu Santo. Yo no sé qué tienes que dejar. Yo decía en esta mañana y lo vuelvo a decir, no nos vamos a llenar del Espíritu Santo en Facebook. No nos vamos a llenar del Espíritu Santo con predicaciones en YouTube. Y no me gustó y lo dejo por la mitad. Y me meto en otra predicación por YouTube. Y no me gustó, lo quito, me voy para otra iglesia. Porque no vas a ser lleno así del Espíritu Santo.
No vas a ser lleno del Espíritu Santo por una visita pastoral. No vas a ser lleno del Espíritu Santo por una llamada de teléfono. No vas a ser lleno del Espíritu Santo por un mensaje que te diga cómo estás, cómo amaneciste. Y no estoy diciendo que no se tiene que hacer. Se tiene que hacer porque somos hermanos, somos la familia de la fe. Pero ahí no está la llenura. La llenura del Espíritu Santo está en el Espíritu Santo. Sumérgete en el Espíritu Santo. Saca tiempo para el Espíritu Santo. Deja el teléfono, no sé, debajo de la almohada. Esa maña que tenemos, y yo la tengo, que tengo la Biblia y el teléfono. Y anoche yo estaba orando y digo, agarra este teléfono y se le va a sacar la tarjeta. Algo tengo que hacer que sea drástico, que si se alumbra, si se prende, si suena, no importa. Tiene que importar estar en la presencia, porque en el momento de la prueba, de la enfermedad, de sacar un demonio, de conocer a Dios, el teléfono, las redes sociales, los panas, no me van a ayudar, no van a estar, pero el Espíritu Santo sí. Y decía el Señor, o decía, sí, el Señor la semana pasada, ¿cómo Dios va a usar, o cómo Dios te va a dar un rema si no tienes el logo? ¿Sí? ¿Cómo? Pero ¿dónde está el logo? Conócelo. Conócelo. Yo te invito a que lo conozcas. Cuando tú lo conoces, así está el cuerpo como muerto. Tú tienes la esperanza. Algo Dios va a hacer. O se va al cielo o el Señor lo levanta. Pero no va a haber incertidumbre en tu corazón, ni tristeza, ni falta de paz, ni falta de gozo, porque tenemos la revelación del Espíritu Santo, de resurrección, de paz. Y dígame este misterio que dice en Filipenses, y Él guardará en completa paz, ¿sí? En el que confías, aquel en el cuyo pensamiento, parece Jeremías, pero ¿cómo es que dice Filipenses? Tú guardarás en completa paz, no, ese es Jeremías. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu alma en Cristo. Esto es por revelación. ¿Cómo se guarda el alma? ¿Cómo se guarda el corazón y en paz? Por revelación. Pero cuando tú lo conoces y esa palabra se hace un rema, en mi corazón está guardado en Él, porque mi mente está guardada en Él, porque mi vida está guardada en Él, porque hay un plan que Dios va a continuar, aunque estés como muerto. Yo quiero que usted se ponga de pie y los adoradores pasen adelante.